¿Y si todo lo que te causa angustia no es real, sino una ilusión fabricada por tu mente? ¿Y si el sufrimiento nace no de lo que sucede, sino de nuestra obsesión por controlar lo que jamás estuvo en nuestras manos? Imagina esto. Pasas años intentando forzar que la vida se ajuste a tus planes. Controlas, te adelantas, luchas, pero un día, cuando decides soltar, la vida, como si hubiera estado esperando ese momento, te sorprende con lo que siempre debió ser. Este no es un mensaje motivacional vacío, es una advertencia espiritual. Epicteto ya lo sabía. La raíz del sufrimiento humano está en confundir lo controlable con lo incontrolable. Hoy vamos a entrar en una enseñanza olvidada, una sabiduría milenaria que puede liberarte de la ansiedad, del miedo y de la falsa sensación de fracaso. Prepárate, porque cuando termines este video no verás tus problemas de la misma forma. Estás por descubrir lo que muchos ignoran, que la libertad verdadera comienza, donde termina la ilusión del control. ¿Alguna vez la vida te sorprendió cuando decidiste soltar? Desde pequeños nos enseñan que la vida es una cuestión de control. Controlar nuestras emociones, controlar nuestras metas, controlar lo que pensamos, decimos, hacemos y hasta lo que los demás deberían pensar, decir o hacer. Sin darnos cuenta, convertimos el control en una religión, pero esa es una fe construida sobre arena, porque en la realidad lo que más queremos controlar, el destino, el amor, el reconocimiento, el futuro, son precisamente lo que nunca estuvo en nuestras manos. Epicteto lo expresó con una claridad brutal. Hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no. Lo que depende de ti, tus pensamientos, tus decisiones, tu actitud. Lo que no depende de ti, el clima, la economía, la muerte, el comportamiento de los demás. La mente, sin embargo, se rebela, quiere más, y en esa ambición se vuelve esclava de lo que no puede dominar. Es entonces cuando aparece el sufrimiento. Toda ansiedad es una señal de que estás intentando controlar lo que no puedes. Toda frustración es el eco de una expectativa que nunca debiste tener. Creemos que el control nos da poder, pero en realidad es la mayor fuente de fragilidad, porque basta un pequeño cambio, una llamada inesperada, una pérdida, un error, para que todo ese castillo mental se derrumbe. Soltar, por el contrario, no es rendirse, es despertar, es dar el primer paso hacia una sabiduría más profunda, aceptar que la vida no está aquí para seguir tus reglas, sino para revelarte un propósito mayor. Epicteto no hablaba desde la comodidad de un filósofo de biblioteca, nació esclavo, perdió su libertad desde el inicio. Y, aún así, su legado no es de resentimiento, sino de claridad. Una claridad que atraviesa los siglos como una lanza. Aceptar lo que no puedes cambiar te libera. Para él, la clave de la serenidad era simple, pero radical. No luches contra el río de la vida. Aprende a nadar con él. Esta enseñanza se conoce como la dicotomía del control, una división filosófica que separa el mundo en dos territorios: lo que depende de mí, mis juicios, mis valores, mis actos; lo que no depende de mí, mi cuerpo, mi reputación, mis posesiones, la suerte. Todo lo que pertenece al segundo grupo, por más valioso que parezca, no puede ser base para nuestra paz interior, porque depender de lo inestable es edificar sobre un abismo. Y sin embargo, eso es lo que hacemos a diario. Vivimos a merced de la validación externa, de la aprobación ajena, del éxito según estándares que ni siquiera definimos nosotros mismos. Epicteto rompe esa ilusión con una propuesta poderosa. Si aceptas profundamente que no puedes controlar ciertas cosas, dejas de sufrir por ellas. Pero aceptar no es resignarse,
No se trata de pasividad, se trata de canalizar toda tu energía hacia lo único que realmente posees, tu mente, porque es ahí, y solo ahí, donde reside el verdadero poder. Hoy, la ciencia comienza a darle razón. La psicología moderna demuestra que las personas con locus de control interno, es decir, aquellas que se enfocan en su reacción y no en los hechos, son más resilientes, menos ansiosas y más felices. La aceptación, entonces, no es debilidad, es inteligencia espiritual. Es elegir conscientemente en qué batallas entrar y en cuáles soltar la espada y abrazar la paz. Este es el corazón del estoicismo, una fuerza que nace no de dominar el mundo, sino de dominar tu interpretación del mundo, cuando, en realidad, soltar es elevarte. En una sociedad que glorifica el control, soltar es visto como una derrota. Pero esa es una percepción superficial. Detrás de cada acto de soltar hay una forma superior de poder. Soltar no es rendirse, es reconocer los límites de la voluntad y confiar en una inteligencia que trasciende la lógica. Hay batallas que solo pueden ganarse cuando dejas de luchar, porque aferrarte a lo inestable no te da seguridad, te la quita. Y mientras más intentas controlar lo incontrolable, más te alejas de tu centro. Soltar es un acto de madurez. Dejar ir no significa abandonar lo importante, sino liberar lo que te desgasta. Es soltar la necesidad de tener razón, la obsesión por el resultado, el apego a cómo deberían ser las cosas. En ese gesto de rendición consciente se abre un espacio nuevo, un silencio profundo, donde la claridad comienza a emerger. A menudo, lo que te mantiene estancado no es la realidad, sino tu resistencia a ella. Y en el momento en que decides soltar, descubres que el peso que cargabas era opcional. Soltar es dejar de negociar con la vida. Es permitir que lo que debe irse, se vaya. Y lo que debe llegar, encuentre espacio. No se trata de pasividad. Se trata de actuar desde otro lugar, desde la confianza, no desde el miedo, desde la presencia, no desde la ansiedad. Esa es la verdadera elevación, vivir con intensidad, pero sin apego, actuar con firmeza, pero sin violencia interna, aceptar el flujo de la existencia sin perder tu propósito, porque cuando sueltas, no te vacías, te llenas de lo esencial. Hay momentos en los que uno ya ha hecho todo, intentó, planeó, forzó, pero nada funcionó como se esperaba. Y justo ahí, en el instante en que se suelta, la vida responde, no como castigo, sino como revelación, porque mientras más intentamos forzar el rumbo, más interferimos con el movimiento natural de las cosas. Cuando finalmente soltamos, permitimos que lo oculto emerja, lo inesperado, lo no calculado, lo que no estaba en nuestros planes, pero sí en nuestro destino. Es entonces cuando comienzan a suceder sincronicidades, personas que aparecen en el momento exacto, puertas que se abren donde solo veíamos muros, soluciones que emergen del silencio. Esto no es magia, es consecuencia. Es el resultado de haberse alineado con un orden mayor que no puede ser manipulado, solo acogido. Imagina la vida como un río. Puedes luchar contra su corriente, agotarte, resistir, o puedes flotar, permitir que te guíe, descubrir hacia dónde realmente te llevaba. Soltar no es abandonar el viaje, es entregar el timón a una fuerza que conoce el camino mejor que tú. Y esa entrega no significa inacción, significa cooperación con lo inevitable. Los antiguos sabios lo comprendían. Cuando uno deja de interferir, las cosas se acomodan. Cuando uno deja de querer tener el control absoluto, lo esencial comienza a revelarse. La paradoja es clara. Cuanto menos te aferras, más recibes.
Cuanto más te vacías, más te llenas. Cuanto menos intervienes, más alineado estás. Y es ahí donde empieza otra forma de vivir. Una vida no dominada por la ansiedad, ni por el miedo al futuro, sino por una confianza silenciosa en que todo tiene su tiempo y su propósito. Después de todo, lo único que siempre estuvo verdaderamente bajo tu dominio fuiste tú, tu percepción, tu juicio, tu forma de responder ante el mundo. Ese es el corazón de la filosofía estoica. No se trata de negar el dolor ni de reprimir emociones. Se trata de asumir la responsabilidad radical sobre aquello que define tu experiencia interior. Porque aunque no puedas elegir lo que sucede, puedes elegir cómo interpretarlo. Y esa elección, repetida con conciencia, moldea tu realidad. La verdadera libertad no consiste en que todo salga como quieres. Consiste en que, pase lo que pase, tú no te pierdas a ti mismo. Quien ha desarrollado ese control interno es libre, incluso en medio del caos. Libre, incluso en la pérdida. Libre, incluso cuando el mundo exterior parece derrumbarse. Ese tipo de libertad no depende de circunstancias, ni de logros, ni de la aprobación de nadie. Es un estado interior, una postura frente a la vida, un dominio silencioso, pero indestructible. Lo irónico es que pasamos la mayor parte del tiempo intentando controlar lo externo, cuando el verdadero poder siempre estuvo adentro, como si tuviéramos un templo sagrado que nunca nos atrevimos a habitar. Volver a ese templo es la tarea, entrar en contacto con esa parte de ti que no se altera con el ruido externo, esa parte que observa, comprende y elige con sabiduría. No es fácil, requiere práctica, coraje y presencia, pero cada paso que das hacia ese centro interior es un acto de liberación, y cuando logras vivir desde ese lugar, ya no necesitas controlar la vida, porque te has convertido en alguien capaz de navegar cualquier tormenta sin perder la calma. Ese es el secreto. Esa es la enseñanza que muchos ignoran. El dominio más grande no es sobre los demás, es sobre uno mismo. A lo largo de este viaje, quizás descubriste algo que siempre estuvo ahí. Una voz interior que te susurra en medio del ruido, que no necesitas controlar para estar en paz. Soltar no es debilidad. Aceptar no es rendirse. Y fluir no es conformarse. Es vivir desde otro nivel de conciencia, desde un lugar donde la serenidad no depende de resultados, sino de alineación con lo esencial. Epicteto no fue simplemente un filósofo, fue un guía para los tiempos turbulentos, y su mensaje, aún vigente, nos recuerda que la libertad más valiosa es la interior. Hoy más que nunca, en un mundo que nos empuja al control y a la inmediatez, su sabiduría se convierte en un faro, porque cuando dejas de luchar contra lo inevitable, cuando sueltas la necesidad de que todo salga como tú quieres, es entonces cuando sucede lo inesperado. La vida te sorprende, no con lo que pediste, sino con lo que realmente necesitas para crecer. Y en ese momento, todo cambia. Si este mensaje resonó contigo, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Déjanos en los comentarios. ¿Estás listo para soltar y confiar? Y recuerda, el camino hacia la verdadera libertad no está afuera, comienza dentro de ti.